No todos los héroes nacen envueltos en gloria. Algunos emergen desde la sombra del rechazo, desde la herida profunda de escuchar una y otra vez, que tú no tienes lo que se necesita. Kylian Mbappé no fue siempre la joya de Francia ni la pesadilla de las defensas. Antes de los estadios repletos, antes de las portadas, hubo silencio. Hubo puertas cerradas. Hubo risas a sus espaldas. Pero lo que nadie entendió, es que cada rechazo no lo rompía, lo moldeaba. Hoy te contamos la historia de un niño que soñaba mientras el mundo dudaba. La historia de un joven que convirtió el desprecio en fuego, y el fuego en historia. Esta no es una historia de fútbol. Es una historia de venganza. Nació en Bondy, un suburbio de París donde los edificios parecen gritar abandono y donde las oportunidades se escapan como agua entre los dedos. Allí, entre grafitis descoloridos y calles resbalosas por la lluvia, creció un niño con los ojos más grandes que sus sueños. Kylian. Un nombre que, por aquel entonces, no significaba nada para el mundo. Solo era otro chico de piel morena, con zapatillas rotas y una pelota gastada bajo el brazo. Su padre, Wilfried, lo miraba como quien sabe que carga un diamante en bruto. Pero fuera de casa, pocos compartían esa visión. ¿Otro Mbappé? ¿Y este qué tiene de especial?, le decían en los clubes. Kylian escuchaba, desde la esquina, con los puños cerrados. No lloraba. No respondía. Pero algo dentro de él ardía. Algo que aún no tenía nombre. A los 6 años ya entrenaba con chicos de 9. A los 8, soñaba despierto con estadios llenos. Pero cada vez que intentaban llevarlo a una prueba, las puertas se cerraban. Muy pequeño. Demasiado liviano. No es lo que buscamos. Las frases se repetían como un eco cruel. Y en la escuela, las cosas no eran mejores. Mientras otros niños recibían aplausos en los torneos locales, a Kylian lo dejaban en el banco. A veces, ni siquiera lo convocaban. Pero él insistía. No hablaba mucho. No hacía ruido. Solo entrenaba. Horas y horas bajo la lluvia, sobre el asfalto rugoso de Bondy. Allí, entre charcos y latas vacías, perfeccionó su sprint, su control, su obsesión. Los vecinos decían que ese niño tiene fuego en los pies. Pero el fuego más poderoso no estaba en sus piernas. Estaba en su pecho. Cuando por fin un ojeador de Mónaco lo invitó a una prueba, la familia sintió que el mundo se abría. Pero la realidad golpeó de nuevo. En Mónaco no lo esperaban con alfombra roja. Lo pusieron a entrenar lejos del primer equipo, con condiciones mínimas. Demuestra que vales algo. Y aquí no regalamos nada. Así lo recibió el club. Kylian tragó saliva, bajó la cabeza y obedeció. Durante meses, fue invisible. Ni un saludo, ni una mirada de respeto. Solo ejercicios y más ejercicios. Pero entonces, un día, una lesión en el equipo principal abrió una puerta. Mbappé, vas con los grandes. Esas palabras le recorrieron el cuerpo como electricidad. Cuando saltó al campo, el técnico casi no lo miró. Los comentaristas apenas sabían pronunciar su apellido. Pero en el minuto 78, recibió un pase filtrado. Corrió. Dejó atrás a 2 defensores. Y definió como si tuviera 30 años. Gol. Silencio en la grada. Silencio en la cabina. El niño del banquillo había hecho temblar al Principado. La prensa habló. Pero aún con dudas. ¿De una estrella fugaz? ¿Demasiado pronto? Y el PSG apareció con millones en la mano. El traspaso fue histórico. Muchos dijeron que era exagerado. Que se iba a quemar. Que París era demasiado para un niño. Pero Kylian no buscaba aceptación. Buscaba redención. En su primer clásico contra el Olympique de Marsella, le gritaron de todo. Sobrevalorado. Producto de marketing. Y él respondió como sabía, con velocidad. Con goles. Con silencio. En cada celebración, no había sonrisa. Solo una mirada fija al horizonte, como si hablara con fantasmas del pasado. Fuera del campo, la fama crecía. Marcas, contratos, cámaras. Pero en su casa, aún colgaban las fotos de Bondy. Y cada vez que veía a un niño siendo rechazado, recordaba. Su cuerpo crecía. Su juego maduraba. Pero su fuego interior, ese, jamás cambió. La verdadera prueba llegó en la Champions League.
El rival, un club que lo había rechazado a los 11 años. En la previa, un periodista le preguntó: ¿tienes algo que demostrarles? Mbappé solo respondió: yo no olvido. El estadio rugía. Las cámaras lo seguían. Él caminó al campo con los cascos puestos, aislado del mundo. En el minuto 12, un pase largo. Mbappé controló. Aceleró. Regateó. Gol. El estadio enmudeció. No celebró. Solo levantó la mirada hacia el palco. Allí estaban. Los mismos que un día dijeron: no sirve. Y esa noche, fueron testigos de cómo ese niño olvidado se volvió su peor pesadilla. Después de aquella noche en Champions, el mundo ya no volvió a ver a Mbappé como un simple prodigio. Ya no era el joven promesa de Bandy, sino el símbolo de una nueva era. Pero con la grandeza viene el peso. Y ese peso, para Kylian, no era solo marcar goles. Era sostener una historia. Una leyenda forjada a base de desprecio y fuego. Cada partido era una batalla interna. Antes de saltar al césped, mientras sus compañeros se reían en el vestuario, él permanecía sentado, auriculares puestos, ojos cerrados. En su mente, no escuchaba música, recordaba. Recordaba la risa de los técnicos que se burlaron de su físico. Recordaba el banco de suplentes donde lo dejaban por si acaso. Recordaba las miradas de lástima, como si fuera un error con botines. Pero eso ya no era dolor. Era gasolina. La prensa nunca lo dejó tranquilo. Si marcaba, decían que era de egoísta. Si asistía, que le falta ambición. Si callaba, que no muestra liderazgo. Si hablaba, que es arrogante. Una vez, tras una racha de 3 partidos sin anotar, un medio francés publicó: ¿Mbappé es solo una moda pasajera? Esa noche, Kylian se encerró solo en el gimnasio del club hasta las 2 de la mañana. Su entrenador lo encontró al día siguiente dormido en el vestuario, con las medias puestas y los pies ensangrentados. El fútbol era su campo de guerra. Pero fuera de él, las heridas seguían abiertas. Durante una gala en París, un exjugador reconocido, blanco, europeo, elegante, se le acercó y le dijo en tono sarcástico: tú eres rápido, pero el fútbol no es solo correr, chico. Kylian solo sonrió. Pero por dentro, esa frase fue una daga más. Una nueva muesca en su lista silenciosa. Entonces llegó el Mundial. Rusia. El escenario perfecto para los gigantes, y para que los gigantes caigan. Francia no era favorita. Demasiado joven, demasiado verde. Pero Mbappé brilló como un cometa. Contra Argentina, fue un ciclón. Contra Bélgica, un estratega. En la final, una tormenta. Marcó. Corrió. Asistió. Y alzó la copa como el jugador más joven en hacerlo desde Pelé. Y sin embargo, fue gracias a Griezmann. Pogba fue el líder real. Mbappé aún no madura. Nada era suficiente. Tras el Mundial, vinieron las marcas. Contratos millonarios. Portadas de revistas. Pero él nunca olvidó el silencio del pasado. Volvió a Bandy en secreto. Caminó por las calles donde entrenaba solo. Tocó el muro donde su padre marcaba con tiza cada día de esfuerzo. Y ahí, grabó con sus propias manos: no lo hago por ustedes. Lo hago por mí. En el PSG, los egos chocaban. Neymar, la estrella. Cavani, el goleador. Y Kylian, el joven incómodo. Los medios inventaban rivalidades. Los entrenadores trataban de contener su ambición. Pero él no pedía permiso. Pedía el balón. En un partido crucial contra el Bayern, en Alemania, los ultras lo abuchearon cada vez que tocaba la pelota. Le gritaron de todo. Falso campeón. A Francia te regaló todo. Mbappé no respondió. En el minuto 85, con el partido empatado, recibió un pase imposible. Lo controló con la zurda, giró, disparó. Gol. No celebró. Solo miró a la tribuna y se llevó el dedo a los labios. Silencio. Ese gesto recorrió el mundo. Pero en su mente no era para los hinchas. Era para todos los que dijeron que nunca llegaría. La verdadera venganza no era el gol, era el control. El dominio. La certeza de que ahora nadie podía negarlo. Pero aún así, no se detenía.
En los entrenamientos, superaba todos los registros físicos. Estudiaba rivales como un ajedrecista. No salía de fiesta. No mostraba su vida privada. Porque todo su universo cabía en una frase. Yo sé de dónde vengo. Un día, en una conferencia, un periodista inglés le preguntó: ¿te consideras el mejor del mundo? Kylian lo miró fijamente. Hizo una pausa. Y respondió: me considero el más hambriento. En el vestuario, los jóvenes lo seguían como a un monje. Nunca levantaba la voz. Pero cuando hablaba, todos callaban. En una charla motivacional antes de una semifinal, se puso de pie y dijo: no jugamos por ganar. Jugamos para que los que no creyeron, no duerman tranquilos esta noche. Esa frase quedó grabada en la pared del club. Fuera del campo, su vida no era perfecta. Las críticas racistas aumentaron. Los insultos en redes. Las presiones de contratos. Las ofertas de otros clubes. Y cada vez que dudaba, se refugiaba en el mismo lugar, una vieja grabación. Era un vídeo casero. Su madre, en la cocina, diciendo: no importa si el mundo te da la espalda, mientras no te la des tú. Esa frase era su escudo. En la final de la Nations League, tuvo una lesión. Todos pensaron que no jugaría. Pero apareció en el 11 titular. Cojeando. Marcó. Asistió. Y alzó otro trofeo. Nadie entendía cómo. Nadie sabía cuánto dolía. Pero él sí. Y en su habitación de hotel, solo, escribió en su libreta negra: uno menos en la lista. Porque para Mbappé, cada trofeo, cada gol, no era un logro. Era una respuesta. Una respuesta a todos los que un día no creyeron en él. Los focos lo seguían. Las cámaras lo adoraban. Su imagen aparecía en rascacielos, en videojuegos, en las camisetas de millones de niños alrededor del mundo. Pero nada de eso le devolvía la paz. Kylian Mbappé era, oficialmente, uno de los mejores futbolistas de la historia. Había levantado cada trofeo importante: mundiales, ligas, copas, premios individuales. Había batido récords de velocidad, de goles, de precocidad. Era, sin duda, una leyenda viva. Pero aún así, cada mañana, al mirarse en el espejo, no veía al héroe. Veía al niño. Al niño de Bandy. Al que nunca olvidó cómo se siente ser rechazado. En sus últimos años de carrera, muchos decían que había cambiado. Que era más serio, más distante, menos explosivo. Pero nadie entendía lo que realmente pasaba. Kylian se encontraba en una batalla silenciosa consigo mismo. Porque mientras más éxito alcanzaba, más presente sentía el eco de aquel pasado que nunca terminó de sanar. Una noche, tras una dura derrota en Champions, los periodistas preguntaron si había llegado el final de su era. Mbappé no respondió con palabras. Salió del estadio sin hablar. Subió a su auto y condujo, sin avisar a nadie, hasta Bandy. Allí, se sentó solo en la cancha donde todo comenzó. El asfalto estaba agrietado, la canasta oxidada, pero el aire olía igual. Se quitó los botines, se sentó en el suelo y miró al cielo. No he terminado, susurró. En los meses siguientes, resurgió con una energía que pocos esperaban. En cada partido, jugaba como si fuera el último. No por los títulos, no por el público, sino por ese niño que aún vivía dentro de él. El que no tuvo aplausos. El que corrió bajo la lluvia. El que juró que un día, todos lo respetarían. Uno de los momentos más simbólicos de su carrera llegó cuando fue invitado a inaugurar un centro deportivo con su nombre. Durante la ceremonia, le entregaron una placa que decía: Kylian Mbappé de Bandy para el mundo. Pero él pidió hablar. Subió al escenario, tomó el micrófono y dijo: y esta placa no debería tener solo mi nombre. Debería llevar también el de todos los que alguna vez escucharon: no puedes. Porque esta historia no es solo mía. Es de todos los que se levantaron cuando los tiraron al suelo. El aplauso fue ensordecedor. Pero incluso ahí, entre ovaciones, cámaras y reconocimientos, él seguía pensando en su lista. No por odio, sino porque esa lista le había dado dirección. Había sido su mapa, su motor, su verdad. En su último mundial, como capitán, lideró al equipo con una fuerza tranquila. En el vestuario, antes del partido más importante de su vida, reunió a sus compañeros y dijo: hoy jugamos para todos los niños que no tienen voz.
Para todos los que alguna vez fueron descartados. Para los que entrenan en campos de tierra y sueñan con estadios. Jugamos, por nosotros. El partido fue épico. Mbappé marcó, asistió, se vació. Cuando terminó, cayó de rodillas. No por cansancio físico, sino emocional. Había cerrado un ciclo. No necesitaba más. Había ganado la guerra sin disparar una bala. Tras el pitido final, caminó solo hacia la tribuna, levantó la mirada y señaló el cielo. No dijo nada. Pero todos entendieron. El niño de Bandy lo había logrado. Y no solo en el marcador. Al retirarse, lo hizo sin anuncio pomposo. Sin lágrimas públicas. Solo publicó una carta. Una simple nota manuscrita que decía: gracias a los que no creyeron en mí. Me hicieron invencible. Y con eso, cerró el capítulo. Hoy, su historia es contada no como un cuento de hadas, sino como una crónica de resistencia. Una historia de un alma que nunca se conformó. De un corazón que encontró su fuerza en las heridas. De un jugador que convirtió el desprecio en arte. Si esta historia te tocó, si alguna vez también te dijeron que no eras suficiente, que no tenías lo necesario, que jamás lo lograrías, este canal es tu casa. Cuéntanos en los comentarios. ¿Quién dudó de ti? ¿Cómo les demostraste que estaban equivocados? Tu historia puede motivar a alguien que hoy se siente invisible. Suscríbete a Venganza FC para más relatos como este. Porque aquí no solo contamos historias de fútbol. Contamos historias de fuego, coraje y redención.